Bien, en este tutorial vamos a estar viendo Next.js, primeros pasos con Next.js, tus primeros pasos con Next.js. Vamos a estar utilizando esta tecnología para ver todos los fundamentos, explorar un poquito toda esta eh, tecnología que está en auge ahora más que nunca, ¿no? Y vamos a estar viendo las bases con las que tú vas a poder empezar a construir lo que son proyectos full stack, porque realmente solo con Next.js tú puedes construir proyectos full stack, ¿bien? Y proyectos full stack que sean muy robustos, por cierto. Hay casos en los que se puede hacer insostenible crear el backend y el frontend con Next.js nada más, pero en la mayoría de los casos funciona muy bien. Bien, lo primero que tenemos que hacer simplemente para empezar a ver lo que es Next.js es crear nuestro proyecto con Next.js. Y existe un comando especial para esto, que es del mismo Next.js, ¿ok? Que es npx espacio create next app. Tú escribes eso y le vamos a poner, no le vamos a poner latest, que es para instalar la última versión. Vamos a poner una versión específica. Vamos a estar utilizando Next.js 14, ¿bien? ¿Por qué? Porque a día de hoy Next.js 14 es la versión más estable de Next.js como tal, porque la versión 15 en este momento se podría decir que ya es estable, pero en Next.js, digamos, hay librerías, paquetes de npm y tal que cuando tú las usas junto con Next.js puede ocasionar errores y te puede dar algunos problemas, ¿ok? Al momento de tu trabajar. Es ideal, digamos, si tú quieres probar cosas y trabajar en tu entorno de desarrollo y tú simplemente en tu localhost, ¿no? Pero si lo quieres utilizar en producción, ya no es muy recomendable porque te puede dar muchos errores. Bien, porque hay muchos paquetes, hay muchas librerías que aún no están adaptadas a lo que es React 19 sobre todo, que es la versión que viene con Next.js 15, ¿no? Y a Next.js 15 por lo tanto. Y también hay una opción en la que tú puedes trabajar con Next.js 15 y con React 18, ¿no? La versión 18 de React, pero el detalle es que si tú trabajas con React 18 y Next.js 15, vas a estar perdiendo ciertas funcionalidades que tiene Next.js, ¿no? Porque Next.js 15 está diseñado como para la última versión de React, que es la 19. Bien, entonces no nos vamos a meter tanto en eso y vamos con el tutorial. La última versión estable de lo que es Next.js 14 es la 14.2.25. Entonces vamos a instalar esa. Ahí está, nos está cargando el comando. Vamos a estar trabajando con esta versión, ¿no? Aquí yo le voy a poner simplemente Next.js tutorial o algo así. Bien, creo mi proyecto. Voy a ponerle que sea con TypeScript. Vamos a estar trabajando con TypeScript. Bien, simplemente necesitas saber lo más básico porque tampoco vamos a estar utilizando muy a fondo TypeScript. Le decimos que sí. Vamos a... Yo siempre le agrego ESLint porque ESLint tiene muchas validaciones que para mí son importantes en, por así decirlo, ¿no? Que las validaciones que te hacen el código. Entonces le voy a decir que sí también. Tailwind CSS obviamente. El directorio source, que a mí me gusta trabajar con este directorio porque empaqueta prácticamente todo el código de la aplicación. Bien, y App Router, que básicamente si tú no conocías la versión anterior de Next.js antes de que llegue App Router, que es Pages Router, básicamente hubo un cambio en la manera en cómo se trabajan con rutas y tal, ¿no? Pero la versión más reciente es App Router, que ya lo vamos a estar viendo ahora. Bien, si tú no conoces la versión de Pages Router, no te preocupes porque es una versión que hoy en día la utilizan muchas empresas, pero App Router es mucho más potente. Bien,
Le vamos a dar que sí. Y esta opción de aquí simplemente es para el momento en el que nosotros queremos importar, por ejemplo, componentes y tal. Vamos a utilizar esta simbología de acá, el arroba slash, que el arroba slash siempre va a apuntar a nuestro código fuente. Es decir, el arroba es igual al src. Bien, es como si dijéramos src slash. Bien, arroba siempre va a apuntar, estés en la parte que estés en tu proyecto, arroba siempre va a apuntar al código fuente, a la carpeta que contiene el código fuente, que en este caso es src. Y tú en esta opción de src tú le dijeras que no, en ese caso el alias de importación, este arroba slash, apuntaría al directorio app. Bien, que ya lo vamos a estar viendo ahora también. Acá nos dice, ¿te gustaría personalizar el alias de importación predeterminado? Le vamos a decir que no, que lo deje así y que nos instale los otros paquetes. Bien, esto simplemente es cuestión de esperar a que instale todo lo que contiene Next.js y nosotros le volvemos en un rato. Bien, ya nos terminó de instalar lo que es la versión de Next.js. Ahora simplemente tenemos que abrir nuestro editor en la carpeta en la que se nos instaló el proyecto. Que la carpeta en la que se nos instaló el proyecto es, le pusimos el nombre, aquí arriba está, es Next.js Tutorial. Bien, antes que nada, antes de comenzar ya con la guía por la estructura de carpetas y empezar a trabajar con Next.js, voy a estar dejando un par de enlaces en la descripción del video que van a ser hacia un grupo de Telegram y hacia un canal de Telegram. Básicamente es para la comunidad de este canal, básicamente, ¿no? Y si tú te unes, ahí voy a estar publicando avisos sobre nuevos tutoriales, avisos importantes o cualquier otra cosa que pueda surgir en el camino, ¿no? Bien, para abrir la carpeta con Visual Studio Code directamente, existe un comando que es code. Bien, este comando tiene una opción que es R y lo que sigue es que nosotros le tenemos que poner la ruta hacia la carpeta que queremos abrir. En este caso le voy a poner punto, que el punto hace referencia a la carpeta en la que me encuentro actualmente, que es la carpeta Next.js Tutorial. Bien, entonces esto yo le doy enter. Si tú le das enter y no te abre directamente Visual Studio Code, normalmente es porque tiene que instalar este comando, bien, conectarlo con Visual Studio Code y tal, para que tú puedas abrir directamente Visual Studio Code desde tu terminal. Bien, entonces acá está. Acá simplemente le vamos a decir que sí, confiamos en los autores. Y esta es la página de bienvenida de Visual Studio Code. La vamos a cerrar. Entonces, esta es la carpeta principal, que es la src. Y dentro tenemos varias carpetas. Bien, tenemos la carpeta app, que esta es la carpeta que te dije que si tú al principio, en la instalación del proyecto, tú le pones a src, no utilizar src, que le pones no, no vas a tener src y solamente vas a tener app. Bien, em, vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a inicializar nuestro proyecto. Bien, que eso se hace con npm run dev. Ahí está. Vamos a abrir esto en el navegador. Ahí está. Este es el proyecto base, por así decirlo, que viene con Next.js, ¿no? Con la inicialización, por así decirlo. Esta es la página por defecto. Ahora bien, esta página por defecto, todo esta interfaz se encuentra aquí. Miren, vamos a verlo. Nosotros tenemos src y dentro app, ¿verdad? App es la carpeta donde está todo el código de la aplicación como tal. Bien, dentro de src nosotros podemos tener otras carpetas como components o otro tipo de carpetas más que contengan otras configuraciones, pero dentro de app como tal está todo el código
de la aplicación, bien, de la aplicación, de todas las interfaces, las rutas, páginas, la API y todo eso, el backend, ¿no? Ahora, tenemos app y dentro tenemos algunos archivos. Por ejemplo, tenemos esta carpeta que es fonts, que básicamente esta carpeta es para colocarle fuentes por defecto a este proyecto, ¿bien? Y estas son las fuentes por defecto que nos da Next.js. Ahora, tenemos otro archivo que es el favicon.ico, que si te das cuenta es un iconito de la empresa Vercel, que es la creadora de Next.js, ¿no? Y este icono, ese favicon, como ya sabrán, es el que va aquí, en el favicon del sitio web, en la pestaña del sitio web. Bien, el siguiente archivo simplemente es el archivo de estilos, es los estilos globales, ok, de toda la aplicación. Ya, van acá, aquí van esos estilos. El siguiente archivo es el archivo llamado layout.tsx. Bien, porque tsx porque es TypeScript, ¿no? Este archivo ya vamos a estar hablando en un momento, pero básicamente este es como la raíz de toda la aplicación. Esto sirve como una plantilla, bien como un molde para todas las páginas, las rutas que van a existir en nuestra aplicación. Y ya vamos a ver por qué. Por el momento simplemente quédate con esto. Por último tenemos la página donde está nuestra interfaz por defecto de Next.js en un archivo llamado page.tsx. Bien, este page.tsx para lo que sirve es para nosotros generar rutas en nuestra aplicación. Bien, y nosotros generamos rutas en base a carpetas. Bien, el enrutamiento funciona en base a carpetas, que ya lo vamos a estar viendo ahora. Pero, por ejemplo, tenemos esto, ¿verdad? Nuestra aplicación está iniciada, está en el puerto 3000 y tal. Entonces, si nosotros, por ejemplo, eliminamos todo esto, todo lo que está acá, y le ponemos una etiqueta main y un hello world, nada más, eliminamos la importación de arriba y lo dejamos así y volvemos, vemos que tenemos simplemente ese texto. Bien, ese es lo único que tenemos por el momento en esta página. Bien, entonces aquí va, o sea, en este componente que se exporta por defecto, llamado home, es donde va todo el código de nuestra página, de la página principal, que es la página raíz, que es la raíz del proyecto, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos generar más rutas, que vamos a estar generando unas cuantas a lo largo de todo este tutorial, simplemente lo que hacemos aquí, por ejemplo, es, como Next.js funciona en base a carpetas, bien, el enrutamiento funciona en base a carpetas, simplemente nosotros generamos una nueva carpeta. Por ejemplo, vamos a generar una carpeta que se llame nueva ruta. Bien, ahora, si yo voy a localhost slash nueva ruta y quiero ingresar, me dice que la página no existe. Bien, y eso básicamente es porque estoy generando la carpeta, pero para yo hacer que el usuario vea mi carpeta, perdón, mi ruta, la ruta de nueva ruta, está acá, la de localhost slash nueva ruta, lo que tengo que hacer es generar un archivo page.tsx. Bien, ahora yo guardo eso y vuelvo y me va a seguir apareciendo un error. Básicamente este error es porque al yo generar el nuevo archivo page.tsx para mostrar esta ruta, lo que tiene que hacer ese page.tsx es exportar un componente por defecto, que es básicamente cómo funciona en Next.js. Bien, este page.tsx básicamente lo que tiene que exportar es un componente funcional, bien, que va a servir para que Next.js muestre esa ruta. Entonces,
Nosotros lo podemos generar así. Por cierto, antes de esto, les recomiendo que se instalen una extensión que se llama EMAScript 7 Plus React Redux Native Snippets. Así, no lo puedo pronunciar todo muy rápido, pero la pueden instalar. Este es el creador. La pueden buscar en la sección de extensiones, de plugins de Visual Studio Code, que es acá, y se la instalan. Bien. Una vez que ustedes instalan eso, ya van a poder utilizar este tipo de comandos, que es, por ejemplo, este que es el RAFCE, que sirve para crear un componente de React, ¿no? Con una exportación por defecto. Entonces aquí nosotros le vamos a poner page. Que en realidad tú le puedes poner cualquier nombre a esto. No tiene que ser necesariamente page. Puede ser incluso hasta Pepito o cualquier cosa. Bien. Porque cuando tú exportas por defecto en una ruta, en page.tsx, realmente no importa mucho. Bien. Yo suelo ponerle realmente page simplemente porque eso no tiene mucha relevancia acá. Entonces, bien, ya tenemos esto, que es nuestra exportación de nuestro componente funcional. Aquí le vamos a poner simplemente nueva ruta. Bien, guardamos, volvemos a nuestra aplicación y ahí tenemos nuestra nueva ruta. Bien, ahora ya sabemos cómo nosotros generar nuevas rutas. Ahora, yo les voy a enseñar básicamente lo que yo utilizo al programar. Bien, porque ahora yo simplemente estoy trabajando con Next.js y un stack más de tecnologías que no vamos a hablar en este momento, pero básicamente lo que yo siempre utilizo es esto. Existe un tipo de carpeta en Next.js que sirve para agrupar otras carpetas sin que esto afecte a la ruta en la que estamos. Ahorita lo van a entender mejor. Por ejemplo, yo voy a crear una nueva carpeta que se llame root. Bien, este tipo de carpetas que si tú te das cuenta se crean con dos paréntesis. Ok, el nombre tiene que ir dentro de dos paréntesis, esto es obligatorio. Este tipo de nombre en este tipo de carpeta, bien, para lo que sirve es para agrupar carpetas sin que esto afecte el enrutamiento de Next.js. Por ejemplo, miren, yo voy a mover este page.tsx aquí dentro de la carpeta root. Bien, entonces, en teoría, si yo me fuera a mi navegador acá y escribiera esto, root, así, ¿no? Esto me tendría que llevar a mi página a esta, al Hello World. Pero como ves me está diciendo que la página no se ha encontrado. Pero es ilógico, ¿verdad? Si Next.js funciona con enrutamiento en base a carpetas, ¿por qué no me muestra la carpeta, el componente con el Hello World, mi página con el Hello World? No. Y es porque Next.js ignora este tipo de carpetas en el enrutamiento. Bien, para Next.js que yo le diga src app root page.tsx es lo mismo que si yo le dijera simplemente localhost y ya. Bien, Next.js ignora las carpetas que tú pongas entre paréntesis. Bien, los nombres de carpetas que estén entre paréntesis, Next.js los ignora y no los incluye en la ruta. Vamos a hacer la prueba con otro. Yo voy a poner, por ejemplo, aquí. Mira, incluso dentro de nueva ruta. Bien, dentro de nueva ruta voy a crear una. A ver, que se llame a ruta rechazada, por ejemplo. Ruta rechazada. Bien. Y dentro de ruta rechazada voy a crear una ruta 2 o lo que sea. Sí, inventándonos. Bien. Dentro de ruta 2 yo voy a crear page.tsx. Y acá creo mi componente
y simplemente aquí le voy a poner ruta 2. Bien, tengo esto, entonces por lógica aquí me tendría que decir, si yo tengo src app, luego nueva ruta rechazada y ruta 2, esa es la ruta que tendría que poner yo en el navegador para que me muestre está la ruta 2, ¿verdad? Entonces yo me voy acá y coloco nueva ruta rechazada y ruta 2 en ese orden. Me tendría que mostrar este componente, ¿verdad? Ruta 2, esta página. Pero me está diciendo que no se encuentra la página, que no existe. Ahora, si yo elimino esto, le doy enter, ahí sí me muestra la ruta 2. Bien, eso es lo que yo les digo, de que cuando tú trabajas con carpetas que tengan dos paréntesis, ok, el nombre esté entre dos paréntesis, Next.js rechaza esas carpetas en el enrutamiento. Bien, y esto sirve, por ejemplo, ya lo vamos a ver ahorita, la utilidad práctica de esto, pero básicamente sirve para tú agrupar layouts. Por ejemplo, si tú quieres tener un, un template, una plantilla específica para ciertas rutas, ¿no? Por ejemplo, que un header vaya en tu home, ¿no? Que un header esté en tu home, pero que no esté en tu página de, no sé, en tu panel de administración, por ejemplo. Tú puedes hacer eso agrupando, ¿no? Rutas dentro de estas carpetas que te digo con paréntesis y colocándole plantillas con layout.tsx, que vamos a ver ahora. Bien, vamos a eliminar esto y vamos a eliminar nueva ruta. Vamos a eliminar esto y nos vamos a quedar únicamente con esto. Bien, habiendo visto esto, vamos a empezar a trabajar con lo que es layout.tsx, con este archivo tan especial y tan bonito que tiene Next.js. Bien, este archivo voy a explicar un poco de lo que tiene dentro. Existe la primera importación de acá arriba, que es importan el tipo metadata de Next.js, bien, del módulo Next, que es básicamente Next.js. Este metadata nosotros lo podemos exportar desde cualquier página, bien, desde page.tsx y desde layout.tsx. Lo podemos exportar, bien, y para lo que sirve es para ponerle un title a nuestra pestaña, a nuestro documento HTML. Bien, si está dentro de layout.tsx, este title va a ir en todas las pestañas de todas las rutas que nosotros generemos en Next.js. Por ejemplo, ahorita está en Create Next App, que es, vamos a aquí, a la raíz de mi proyecto, acá, bien, y nos dice Create Next App. Bien, yo le voy a cambiar, acá por ejemplo le voy a decir tutorial Next.js y ya me lo cambió. Bien, con esto tú puedes modificar los metadatos de tu aplicación, web. Bien, existen algunas otras opciones que tú puedes chequear en la documentación de Next.js, pero básicamente esto sirve para modificar los metadatos de básicamente lo que el usuario va a ver en la pestaña y otras cosas que también puede que no vea, ¿no? Pero básicamente sirve para eso. Bien, aquí arriba tenemos las importaciones de lo que es las fuentes, que la está importando de acá, bien, de este archivo, de esta carpeta fonts, las está importando de ahí y las está colocando en nuestra aplicación de esta forma, bien. Nos está diciendo que es variable. A ver, esto les voy a explicar un poquito bien. Esta variable de aquí, por ejemplo, haste sans, que es un tipo de fuente. Esta es la fuente de donde está importando esa fuente, ¿no? Bueno, valga la redundancia.
la está importando a esta carpeta y la está colocando en nuestro proyecto para que nosotros la podamos usar bajo esta variable, que es font haste sans. Esto nosotros lo podemos utilizar con Tailwind CSS en nuestro proyecto. Bien, básicamente eso es. Y nos está importando los pesos de fuente del 100 al 900. Bien, debajo tenemos la variable haste mono que nos está importando la fuente de esta carpeta fonts, ¿no? La está colocando en nuestro proyecto con esta variable que nosotros podemos utilizar con Tailwind CSS, básicamente. Y nos está importando los pesos de fuente del 100 al 900. Y bien, debajo tenemos la exportación de un componente funcional, ¿ya? De React, básicamente, que es el diseño raíz. Esta es como la plantilla de la raíz de toda nuestra aplicación web. Bien, básicamente nos está diciendo aquí que va a tener un hijo, que este hijo, este children, básicamente es todas las rutas de nuestra aplicación. Bien, esto, esto, este children es lo que contiene nuestro page tsx y todos los page.tsx que podamos nosotros crear en nuestra aplicación. Esta es la base, bien, esta es la base, esta es la plantilla de todo eso. Nos está diciendo que children es un nodo de React, ¿no? Que va a ser básicamente un componente de React. Aquí está una estructura de HTML5, ¿no? Que la etiqueta HTML con el body. Aquí algunas clases que ya explicamos esto para qué es. Esto es para colocar lo que es la fuente en nuestro proyecto, que funcione en todo nuestro proyecto, ¿no? Lo de acá es lo típico. Este atributo lang que es para cambiar el idioma, ¿no? Que nuestra web, ¿no? Que los motores de búsqueda interpreten nuestra web como que esté en inglés. O también le podemos poner como que esté en español, que lo interprete como que tiene que ser en español, ¿verdad? Y esto va a ser el hijo que va a renderizar este layout. Bien, ahora, lo que estábamos hablando de que layout.tsx funciona como una plantilla para todo nuestro proyecto es esto. Miren, tengan en cuenta que ahora mismo yo solamente tengo mi carpeta raíz, la página raíz, ¿no? Es lo que yo veo siempre que ingreso directamente a mi aplicación, que en este momento solamente tiene un Hello World. Entonces, esa aplicación, bien, esta aplicación yo la puedo personalizar y le puedo colocar una plantilla que vaya para todas las rutas. Para cualquier ruta que se cree, yo puedo colocarle una plantilla. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Voy a crear una carpeta que se va a llamar Components. Dentro de Components, a mí me gusta hacerlo así. Me gusta crear una carpeta en paréntesis. No sé por qué, pero es la forma de la estructura que yo le doy. Bien, me gusta ponerle theme, que son componentes que van a ir en todo el tema del proyecto o algo así, ¿no? Em, y dentro de aquí vamos a crear un componente que se va a llamar header, ¿no? Y vamos a crear el archivo header.tsx. Bien, esto va a exportar un componente que va a ser el componente header. Y aquí simplemente va a ser un header. Bien, no va a tener mucha gracia. Acá le puedo dar algunos estilos, por ejemplo, que va a tener un ancho del 100%, que va a tener un background va a ser blanco, bien, y va a tener un alto de 100 píxeles. Y ya está. Ahora, ese componente lo voy a importar acá. Voy a importar header. Y ya está. Ahora, yo guardo esto. Y si me vuelvo a mi aplicación,
voy a ver esto. Bien. ¿Qué es esto? Esto es lo que les digo, que nosotros podemos crear plantillas con layout.tsx que funcionen para todas las rutas en nuestra aplicación o todas las rutas que estén al mismo nivel o por debajo de nuestro archivo layout.tsx, que sean hijos de layout.tsx. Bien, aquí creo que le voy a cambiar de color, voy a ponerle un 5800. Ahí está. Ahí está, ese es mi header. Bien, ahora, esa es la plantilla para todas mis rutas. ¿Qué pasa si yo creo una ruta nueva? Por ejemplo, la que teníamos en antes, ¿no? Nueva ruta. Y creo aquí mi page.tsx. Y aquí le digo nueva ruta. Guardo y vuelvo. Y si yo me voy a nueva ruta, ahí está mi header y aquí está mi nueva ruta. Bien, esto de las plantillas con layout.tsx es algo muy útil porque nos sirve para crear, por ejemplo, el header. Yo puedo decirle que vaya en determinadas páginas, ¿no? Y en otras no. Por ejemplo, y también cómo puedo hacer esto. Miren, este layout.tsx tiene dentro mi header, ¿verdad? Y ahí está funcionando como plantilla para todas las rutas que yo cree. Sea esta, sea otra o cualquiera, en cualquier profundidad. Puede ser el hijo de nueva ruta o el hijo de otra carpeta, el hijo del hijo del hijo. Todas van a tener el header encima. Bien, porque el layout padre de la raíz de mi aplicación tiene este componente aquí. Ahora, yo voy a quitar este header y simplemente lo voy a poner, por ejemplo, en otro lado. Pero imaginando, ¿no? Imaginando que yo quiero que todas las rutas dentro de esta carpeta, que es paréntesis root, paréntesis, ¿no? La carpeta de acá, yo quiero que solamente todas las rutas que estén dentro de esta carpeta tengan ese header y todas las que estén fuera no. Entonces yo lo que puedo hacer es esto. Miren, nuestra aplicación puede tener más de un layout.tsx. Entonces yo creo aquí un layout.tsx y lo que voy a hacer es esto. Voy a copiarlo del layout de acá. Voy a pegarlo acá. Pero esto tiene que tener una estructura un tanto diferente. Bien, y lo que yo hago, por ejemplo, para evitar el conflicto con los estilos, que es este globals.css de acá, es, bueno, esto en sí también lo deberías quitar de tu layout, del segundo, del hijo, porque del principal, en el principal sí lo tienes que tener aquí. Bien, entonces tenemos este layout y vamos a formatearlo un poco. Vamos a eliminar todo esto de acá, que ya está en el layout padre. De acá también. Eliminamos esto. Eliminamos todo esto y simplemente lo que vamos a exportar acá es un componente con children, que va a ser simplemente el hijo de los hijos de este layout. Que este es un layout hijo, por así decirlo también. Bien, acá simplemente le vamos a poner layout. Vamos a eliminar estos metadatos y ya está. Esta es la estructura de un layout simple. Esta es la estructura de un layout padre. Bien, este es un layout simple. Este es un layout hijo del layout padre. Bien, ahora simplemente lo que voy a hacer es colocar mi header acá. Por ejemplo, acá. Voy a importar lo que es header y lo voy a colocar en este layout. Ahora bien, si yo vuelvo a la raíz de mi aplicación, mira, ven que acá en mi nueva ruta, en la ruta, nueva ruta, ya no se muestra el header. Y eso es porque esta carpeta está fuera de la carpeta de acá. Y yo le estoy diciendo que solamente en este layout
todos los que estén a la misma altura o que sean hijos de este layout, que estén dentro de esta carpeta, tengan este header. Y todos los que están fuera no. Bien. En base a eso, tú ya puedes crear plantillas para todo tu proyecto. Bien, ahora nosotros ya vimos lo que son cómo crear rutas, cómo agrupar rutas con estas carpetas que tienen los nombres entre paréntesis, ¿no? Y que Next.js las ignora de la ruta que aparece en el navegador. También ya vimos cómo funciona el layout por dentro. Y básicamente eso, ¿no? Ahora, algo que sí también podemos ver, que yo utilizo por ejemplo bastante siempre, es lo que son las APIs. ¿Cómo podemos nosotros generar una API en Next.js? ¿No? Yo lo que hago, y a mí como me gusta generar un backend en Next.js, es de esta forma. Yo lo que hago es dentro de app, que siempre tiene que ir dentro de app, ojo, es crear una nueva carpeta entre paréntesis, que se llame API y otra dentro que sea API. Esto lo hago por si en un futuro tal vez crear una segunda versión de un backend, no sé, es por precaución simplemente, ¿sí? Simplemente por eso lo hago. Aunque también podrías no hacerla, ¿no? Yo es porque para mí se me hace más cómodo trabajar así, ¿bien? Porque al final esto tampoco es que influya mucho. Tenemos esta carpeta que es API, que en realidad puede tener cualquier otro nombre, pero la convención es API. Y dentro de esta carpeta, nosotros podemos empezar a generar un nuevo archivo que va a ser route.ts. No es tsx porque no es React. Esto ya es Node.js, que es backend. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a generar una ruta suponiendo que nosotros tenemos usuarios. Bien, vamos a generar la carpeta users acá. Y a mí siempre me gusta tener dentro de cada carpeta de estas también, porque Next.js como permite esa flexibilidad, me gusta generar la carpeta API dentro users y dentro otra carpeta nuevamente que sea API. No es como que me gusta generar la API para cada uno de los elementos que existen en mi base de datos o lo que sea, ¿no? Entonces tenemos API users y la API para users específicamente. Entonces, suponiendo que por ejemplo yo tengo una base de datos y quiero crear un usuario, ¿no? Y esta es la ruta en la que yo voy a crear a ese usuario. Entonces, ¿cómo creamos una ruta en Next.js? Un endpoint, como se diría, ¿no? Un endpoint a donde mi cliente puede mandar los datos para yo generar ese usuario en mi base de datos. Lo hacemos con este archivo que es route.ts. Este archivo nos sirve para generar endpoints en nuestra aplicación de Next.js. Bien, ¿cómo generamos y cómo hacemos que ese endpoint funcione? Bien, lo que nosotros tenemos que hacer es exportar. Puedes hacerlo de dos maneras, bien. A mí me gusta hacerlo con Arrow Functions. Entonces, lo que tienes que exportar es una función con el nombre del método que va a usar esa endpoint. Bien, por ejemplo, yo aquí voy a exportar, voy a decir que sea una endpoint con el método de post. Va a ser de tipo post, bien. Y aquí simplemente hago esto y con esto yo ya tengo una endpoint. Ahora, eso no es suficiente para que mi endpoint funcione, bien. Las endpoints tienen algo que es un parámetro que normalmente se llama request, bien, que esta es la solicitud que manda el usuario desde el cliente, bien, pero a mí me gusta llamarle rec, o sea, resumido, abreviado. Y nosotros, como estamos trabajando con TypeScript, esta solicitud tiene un tipo especial para Next.js. Y Next.js tiene un tipo que es el tipo Next
request. Bien, este es un tipo especial para la solicitud que viene del cliente en mi aplicación de Next.js. Bien, entonces nosotros tenemos esto. Y ahora, del cliente, imaginando que nosotros hacemos una solicitud, ¿no? Al backend, imaginando que sea con fetch o con Axios o lo que sea, y mandamos datos en formato JSON. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo yo recibo esos datos en mi backend, no en mi endpoint? Ahora, eso simplemente se puede hacer, es muy simple. Tú recibes esos datos en rec. Existe una función que es JSON. Bien, esto es para recuperar los datos JSON que te llegan del cliente, ¿no? Y luego los puedes almacenar tú en una variable que se llame body, por ejemplo, que es lo típico, ¿no? Tú almacenas esto en la variable body y esto lo que te va a recuperar es el JSON que se está mandando del cliente. Ahora, esta es una operación asíncrona, así que tienes que llamarlo con un await, ¿bien? Y además, siempre, toda endpoint, ¿ok? En Next.js es de tipo asíncrono. Porque siempre en una endpoint sí o sí vas a tener que utilizar un await o un fetch o lo que sea. O que vas a utilizar asincronía. Entonces siempre tienen que ser asíncronas las endpoints. Ahora por el momento simplemente lo que vamos a hacer es mostrar en consola lo que nos llega del frontend. Y para que nuestra endpoint funcione realmente vamos a retornar algo que se llama Next Response, que es un tipo de Next.js que a nosotros nos sirve para retornar respuestas al frontend. Bien, para nosotros responderle al frontend. Ahora aquí, por ejemplo, nosotros podemos mandar un JSON que diga mensaje API funcionando. Aquí le vamos a mandar un código de estado de 200. Entonces nosotros mandamos esto y ya tenemos nuestra endpoint. Aquí luego tú puedes manejar cosas como esto, ¿no? Como manejo de errores con try catch y que si hay un error, tú simplemente devuelves aquí, devuelves el error y también aquí devuelves un código de estado 500 y tal y todo eso ya lo puedes hacer tú después. Bien. Ahora vamos a probar nuestra nueva API. Bien. Vámonos aquí a nuestra página raíz y vamos a hacer una llamada a la API. Bien, vamos a hacerla. Vamos a crear un componente aquí que se llame. Vamos a ponerle cualquier cosa. Send button o lo que sea. Así. Este es el botón con el que vamos a hacer la llamada a nuestra API. Bien. Simplemente llamamos send button. Este es un componente que va a contener simplemente un botón que va a decir enviar. Y vamos a darle algo de estilos. Vamos a decirle que tenga un alto de 40 píxeles. Que tenga un padding hacia los lados de 6. Que tenga un display flex. Un justify item center. ¿No? Y así, para que se centre todo. Y hasta vamos a decirle que tenga un background oscuro. Y vamos a decirle que el texto sea blanco. Y que los bordes sean redondeados. Ya está. Entonces ya tenemos este botón. Simplemente aquí le vamos a decir que cuando nosotros hagamos clic en este botón, que mande una solicitud, ¿no? A nuestro frontend. Perdón, a nuestro backend. Entonces vamos a decirle acá, yo voy a obtener una respuesta. Esta va a ser una operación asíncrona, así que mi función de onClick también tiene que ser asíncrona.
Vamos a hacer una solicitud fetch. Aunque creo que ya me olvidé cómo hacer una solicitud fetch. Pero a ver, creo que era así. Acá pones la ruta. Es que yo trabajo últimamente más con Axios. Entonces, nuestra ruta está en API. Para nosotros hacer la solicitud, esto sí, tenemos que colocar slash. Que el slash básicamente hace referencia a nuestra carpeta app. ¿Ya? Y como ya sabemos, Next.js ignora este tipo de carpetas con paréntesis. Entonces simplemente pasa a API. Entonces vamos a API, dentro users, API y create. Y luego aquí creo que se pasa el método, ¿verdad? El método que va a ser post. Los headers, ajá, sí, headers. Creo que es content type application JSON. Y no recuerdo qué más era. Vamos a ver. Fetch request example. Aquí nos va a aparecer una solicitud de ejemplo. Me olvidé cómo hacer la solicitud fetch. Fetch. Ah, sí, está bien. Sí, está bien. Ya está. Ajá. Y ya. Y luego de headers aquí ponemos el body. Y lo vamos a mandar como un JSON. ¿Verdad? Y acá simplemente le vamos a decir, vamos a mandarle datos ficticios. Vamos a decirle el nombre del usuario. John Bueno. El correo electrónico. A ver, bueno, @gmail.com. Un correo y solamente eso. Y ya. Vamos a mandarle eso. Y la respuesta. Para recuperar los datos que nos llegan de la respuesta de lo que es con fetch, creo que era así, data. Y de la respuesta, creo que era así, response JSON. Y vamos a mostrar en consola lo que nos llega del backend. Bien, bien, ya tenemos nuestro botón. Vamos a agregarlo aquí a nuestra página principal. Vamos a importarlo. Ahí está. Recargamos. Nos vamos a nuestra ruta raíz. Y aquí está, nos está diciendo que el evento de clic no puede ir en un componente de servidor. Eso es simplemente porque aquí le tenemos que poner esto, la directiva useClient, porque no podemos usar esto de la función onClick en componentes que sean de servidor. Solamente podemos usar en componentes que sean de cliente. Entonces usamos la directiva useClient y aquí en la página principal, en nuestra página raíz del proyecto, tenemos nuestro botón, guardamos y ahora sí. Aquí tenemos nuestro botón. Bien. Vamos a hacer la solicitud y vamos a abrir consola. Y esto nos tendría que devolver el mensaje que nosotros estamos devolviendo de nuestro backend, que es un API funcionando o algo así. Entonces, ahí está. Bien. Está funcionando bien. Ahora, así funcionan, bien, lo que son las APIs en Next.js. Así puedes tú crear una API en Next.js. Así puedes crear backend y frontend en el mismo Next.js. Bien, esto, por ejemplo, el fetch, nosotros ponemos simplemente el slash, porque cuando tú utilizas Next.js, el slash ya hace referencia directamente a la carpeta app. Bien, entonces no tenemos necesidad de estar, por ejemplo, colocando una URL base o lo que sea. Simplemente pones el slash y ya estás en app. Bien, bien.
Ya yo creo que eso es básicamente los fundamentos de Next.js. Eso es lo que yo casi utilizo en mi día a día programando en esta tecnología. Ahora sí existen otros, eh, ¿cómo se puede decir? Otros archivos con los que podemos nosotros agregar cosas a Next.js. Por ejemplo, nosotros no vimos lo que es el archivo de acá, que es el loading.tsx. Bien, este loading.tsx básicamente para lo que nos sirve a nosotros es para crear una interfaz de carga cuando nuestra aplicación Next.js, por ejemplo, recupera datos del backend en páginas, en componentes de servidor, por ejemplo. Bien, nosotros nos vamos a ir a Next.js y tú te puedes ir a la documentación. Tienes que irte a la versión que estás utilizando, que por ejemplo nosotros es la 14 y te va a aparecer la documentación de esa versión. Te vas a File Conventions y te van a aparecer todos los archivos que existen para esa versión en específico, porque creo que para la 15 existen ahora algunos más. Bien, nosotros estamos en esta que es loading.js, que es para mostrar una página de carga. Bien, por ejemplo, esta está para TypeScript, simplemente la copiamos, pero este es el formato, simplemente exportas una función y ya está. Podemos hacerlo así también, simplemente loading, ya, pero aquí puedes encontrar todas las convenciones de archivo que existen. Bien, volvemos acá y simplemente vamos a colocarle esto, loading, 3 puntos. Entonces, a partir de ahora, cuando yo tenga páginas que tienen que recuperar datos del backend y que demoren un poco, Next.js lo que va a hacer es mostrar esta interfaz en lugar de mostrar, no sé, de que no se muestre nada y tal. Va a mostrar esta interfaz, la de loading 3 puntos. Y lo vamos a probar fácil, mira. Vamos a hacer simplemente esto. A mí me gustan más los componentes, este tipo de componentes. Simplemente page. Vamos esto acá. Importamos el botón. Y bien, yo te digo que va a mostrar esta interfaz de carga cuando tenga que recuperar datos del backend. Y esto se hace principalmente en componentes de servidor. Bien, en páginas que sean de servidor, que se rendericen del lado del servidor. Bien, y para eso nosotros utilizamos el async. Ok, eso solamente lo puedes utilizar en componentes de servidor, ojo. No puedes usarlo en componentes de cliente porque te va a salir un error. Bien, nosotros aquí la forma en la que vamos a hacer que se muestre nuestro loading, porque ahorita si nosotros recargamos, es que no hay no tiene que esperar nada, entonces simplemente nos muestra la página. Entonces, nosotros vamos a hacer que a propósito demore. Bien, vamos a crear una función aquí que se llama getData. Va a ser asíncrona. Y esta función, ok, a propósito, lo que va a hacer es, vamos a crear una promesa falsa, bien, una promesa con un resolve. Y vamos a crear aquí un set timeout que sean 5 segundos para que se note. Y luego de los 5 segundos la promesa se va a resolver. Y aquí simplemente vamos a retornar. Y para que esto funcione, porque si nosotros ahorita guardamos y vamos a nuestra página no pasa nada. Tú tienes que ejecutar la función acá. Vamos a decirle await getData y ya está. Bien. Ahora, si guardamos y nos vamos a nuestra aplicación y recargamos, ¿ves que nos aparece ese loading? Ese loading significa que está obteniendo los datos, ¿ok? Que supuestamente estamos simulando aquí una respuesta y tal, ¿no? Que dura 5 segundos, pero el navegador lo que hace es que mientras estás obteniendo esos datos, te muestra la interfaz de carga, para que el usuario no piense
que no le va a mostrar nada o sea, como para que se vea más fluido, ¿no? Entonces vamos a probar una vez más, recargamos y ahí está nuestra interfaz de carga. Tú ya esto lo puedes personalizar a tu gusto, ¿no? Puedes ponerle la interfaz que tú quieras. Por ejemplo, puedes agregarle un icono de esos loaders circulares o lo que tú quieras, ¿no? Cualquier animación o lo que sea mientras el usuario va esperando. Y bien, tenemos esta, también tenemos el archivo de error.tsx que sirve para redirigir a las personas cuando, cuando hay un error, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que nosotros ejecutamos este getData y digamos el servidor responde con un error, entonces ese error.tsx sirve también para mostrar errores. También tenemos el archivo notfound.tsx que es para, por ejemplo, aquí esto. Vamos a poner cualquier cosa y vamos. Esta página, la de notfound, la puedes tú personalizar. También la puedes personalizar. Bien. También existen otros archivos que no recuerdo ahorita bien. Em, bien, este template.js nunca lo he tenido, nunca lo he utilizado. Y el de arriba, el default.js tampoco. Pero este de middleware.js, este sí lo he utilizado, de hecho siempre lo utilizo. Es para... Esto básicamente es para ejecutar cosas antes de que se renderice la página, antes de que pase cualquier cosa, se ejecuta el middleware. Esto tú, por ejemplo, lo podrías utilizar cuando utilizas autenticación, ¿no? Y que quieras restringir el acceso a ciertas páginas y tal. O autorización basada en roles, por ejemplo, ¿no? Podrías utilizar este middleware.ts. Bien, y básicamente es eso. Em, Fuera de eso, puedes verificar toda la documentación de Next.js, que existen cosas como los server actions y todo eso, pero este es como una introducción a lo que es Next.js. Bien, si tienes sugerencias de algunas tecnologías y tal que te gustaría aprender, déjamelas en los comentarios. Y de todos modos estoy dejando también en los comentarios, perdón, en la descripción del video un enlace a un grupo de Telegram y a un canal de Telegram también, donde voy a estar publicando avisos importantes, próximos tutoriales y tal como para que ustedes estén pendientes, ¿no? Y eso sería todo por este tutorial. Nos vemos en otro tutorial. Espero que les esté ayudando lo que les estoy enseñando y nos vemos la próxima.